está el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Su nombre es incomparable ser,
Gloria a Dios. Ese es nuestro testimonio. Aleluya. Tenemos que vivir por la palabra y por el testimonio de la palabra. La palabra es la que vive en nosotros, pero nosotros somos los que damos testimonio de esa palabra, lo que lo manifestamos. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en esta mañana y vamos a sentarnos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. El Señor me ha dado la cita para esta mañana en Primera de Samuel, en el capítulo 28, y voy a comenzar desde el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Hasta ahí. Esta palabra nos muestra la vida de Saúl. Saúl ya venía con varias situaciones. Saúl era una persona que tenía baja estima, nos lo dicen los capítulos anteriores, creo que en el capítulo 15 de este mismo Primera de Samuel, donde a los ojos de él se veía pequeño, tenía muy baja estima, pero también era muy orgulloso, porque la baja estima y el orgullo caminan juntos mayormente. Eso hacía que él sea una persona muy obstinada. Y ese orgullo y esa baja estima hizo que no empezara a escuchar a la persona que Dios le había puesto como guía para su vida, que era el sacerdote Samuel, aquel que profetizaba, que lo guiaba, que lo ayudaba en su reinado, a hacer la voluntad de Dios por lo cual Dios lo había llamado. Esa obstinación que él tenía, basado en su orgullo y en su baja estima, hizo que no escuchara lo que su guía, su padre espiritual le hablaba. A la misma vez, tuvo Samuel que apartarse de la vida de él por las veces que él había desobedecido y había hecho lo que Dios no le había pedido. También Saúl era una persona que tenía temor al que dirán, porque la baja estima y el orgullo que él tenía hacía de que siempre estuviera buscando la aceptación de la gente y no gobernando como tenía que gobernar. Esto hizo también que la voz de Dios ya no se escuchara. Llegó a un punto que también empezó a perseguir al ungido de Dios, aquel que Dios estaba abasteciendo en la próxima generación, y empezó a perseguir al ungido. También llegó por obstinación, por celo, por tener pensamientos pensando de que siempre todo lo hacían en contra de él.
basado en su baja estima y en su orgullo. Ha llegado a matar a 85 profetas que subían y hablaban como la voz de Dios. En un momento de miedo, cuando los filisteos vinieron a hacerle guerra, en un momento donde él quería saber lo que iba a suceder, empezó su corazón a temblar y a buscar la voz de Dios. Pero él mismo había cortado la voz de Dios. Él mismo se había desconectado de la voz de Dios. Y en vez de retroceder sobre sus pasos y arrepentirse, y de alguna manera pedir perdón y buscarlo a Dios con un corazón arrepentido, él estaba obstinado en que Dios igual le tenía que hablar. Y llama la atención este versículo, donde empieza en el versículo 3 a decir de que Samuel había muerto, y a la misma vez en el mismo versículo nos dice de que él había desterrado de la tierra de Israel a todos los adivinos, a todos los que hacían hechicería. Él había hecho lo correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios no le hablaba, empezó a obstinarse, a decir, Dios me va a tener que hablar igual. No se arrepintió, pero Dios me va a tener que hablar igual. Y empezó a buscar a Dios y no escuchó la voz de Dios. Y buscó de distintas maneras, hasta que tuvo que recurrir a lo que él había desterrado, a una herramienta que Dios no permitía. Algo que él, cuando tuvo un poco de luz, limpió de la casa de Israel. Pero él quería en alguna medida que Dios le hablara, no importara cómo, no importaba por quién, pero él quería saber lo que iba a pasar con su vida en esta guerra con los filisteos. ¿Qué es lo que busco que meditemos en esta mañana? Que muchas veces nuestras propias acciones nos apartan de la voz de Dios. Cortan el suministro, cortan la comunicación de la voz de Dios para nuestras vidas. Y en vez de arrepentirnos, seguimos obstinados. En vez de ver cuál es el motivo, si es porque no tenemos la identidad correcta en Dios, nuestro orgullo hace que tomemos malas decisiones. Y seguimos obstinados en no seguir las directrices de Dios. Acá Saúl volvió a buscar lo que él había desterrado. Muchas veces nosotros seguimos mal por nuestro camino, seguimos obstinados en hacer las cosas a nuestra manera, a lo que creemos que deben de ser las cosas, persiguiéndonos, pero cuando viene el momento de la dificultad y del miedo, en vez de volver a Dios, buscamos recursos que sabemos que no son los correctos. Buscamos una palabra que hable lo que yo quiera. Buscamos un padre espiritual que diga lo que yo quiera. Buscamos un profeta en donde esté y en donde aparezca, o una iglesia que esté de acuerdo a lo que yo quiero o a lo que yo estoy necesitando. Es el tiempo que meditemos que Dios no va a seguir nuestros deseos o nuestro placer o lo que nosotros querramos, y va a torcer sus caminos o va a torcer su palabra. Él va a buscar que nos alineemos, que sanemos nuestro corazón, que busquemos su voz, que nos alineemos a las personas que Dios puso para cuidarnos y para que sea la voz de Dios. Y de esa manera conocer qué son las cosas que Dios nos está pidiendo y las victorias grandes que van a venir a nuestras vidas. Yo te invito en esta mañana a meditar en esta palabra, que si hubo algo en nuestro corazón que se estuvo torciendo y estuvo cortando la comunicación en alguna medida, no busques otros recursos que ya habías dejado, que ya habías avanzado, que ya habías madurado. Alíñate a lo que Dios te está hablando. Arrepiéntete si hay algo que te tienes que arrepentir y vuélvete a conectar a la voz de Dios, pura y eficaz. Te invito a cerrar tus ojos, afina tus oídos, escucha al Espíritu Santo en tu corazón y medita en esta palabra. Meditemos.
Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias, chicos. Gracias, Mati. Y tener este momento de que Dios me concede de poder llegar con el maná a cada casa, de poder partir la palabra, pero es fundamental que usted asuma la responsabilidad también de conectarse, de recibir este pan. No es solamente escuchar y seguir con otra actividad y mientras la computadora está encendida o el dispositivo, el celular está encendido y escucho y sigo. Necesitamos conectarnos, como cuando estamos en la reunión, nos sentamos y estamos atentos a la palabra que está siendo declarada y soltada allí en la casa. En el día de hoy quiero comenzar a leer acerca del libro de Mateo en el capítulo 7. Y quiero leer Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice la Escritura, no juzguéis para no ser juzgado. Fíjense cómo comienza este relato, no juzguéis para no ser juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y en pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? También en pregunta, dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice la Escritura, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien y sacarás la paja del ojo de tu hermano. De pronto el versículo 6 no nos habla de la viga, ni de la paja, ni del ojo, y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seas que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es que si usted no le da un buen alimento al cerdo, el cerdo se va a volver y te va a despedazar y se va a comer. Quiero hablar en este día e ir edificando acerca de la vista y con la vista el juicio que emitimos y cómo debemos traer el orden de los cambios. Y quiero introducirme aquí con el capítulo 7. Si nosotros tomamos el capítulo 5, estamos en los primeros pasos del ministerio terrenal de Jesús. Así es que imagínense que Él está cargado de toda la revelación y que comienza su ministerio luego de haber sido bautizado, porque hay que ver los procesos, cómo tomaron lugar el bautismo en las aguas, la declaración del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, es llevado por el Espíritu al desierto, es probado allí en el desierto, viene, se presenta con lo que llamamos el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Así es que la figura que yo quiero mostrarle o que tal vez quisiera guiarlo, no manipularlo, sino que lo vea, es que el Señor Jesús está como alguien que está con sus sacos llenos de semilla y comienza a arrojar esa semilla porque la bienaventuranza, y como el capítulo 6 que nos habla acerca de primero el reino de Dios y no os afanéis, no estés detrás de esto, no tengas miedo de estas cosas, porque tenés un Padre y un Padre que sabe tener cuidado de sus hijos. Así que miremos o podamos tener la comprensión de al Señor Jesús como un sembrador y que está soltando semilla y semilla y semilla en cantidades. Está soltando. Dentro de todo eso comienza capítulo 7, que nosotros lo tenemos separado, pero es correlativo a todos los sucesos que están ocurriendo. Y de pronto que en el anterior nos habla
de tener confianza y descansar, de que Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad, nos habla del juzgar. Y para el juzgar nos continúa hablando acerca de la vista, de la manera de mirar, de los ojos. Entonces, aquí nosotros podemos ver y ver cómo estas semillas que tienen, yo le puse aquí una concentración de verdades, están encapsuladas, verdades tremendas, pero están en semilla. Entonces, usted tiene que verlas como semilla. Ahora, ¿por qué digo semilla? Porque lo que usted lee aquí, no tiene que leerlo literal, sino comprender esas verdades contenidas dentro de esa semilla. Entonces, estas verdades que están concentradas, el sembrador sale y arroja la semilla, pero debemos entender cómo opera o cómo funciona una semilla. La semilla no tiene similitud o figura o representatividad con el cuerpo que luego sale. Usted sabe que si sembró una semilla que corresponde a un fruto, va a salir el mismo fruto, pero el fruto no es igual a la semilla. A ver, en el libro de Corintios, en el capítulo 15, nos dice en el versículo 37, y lo que tú siembras no es el cuerpo. Pablo, hablando acerca de cómo es la siembra, dice lo que se siembra no es el cuerpo. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico y más claro, cuando nosotros tomamos un durazno y que en el centro tiene eso que le llamamos carozo tan importante, ¿qué es lo que usted come? ¿El cuerpo o el carozo? ¿Qué es lo que nosotros nos alimentamos? Y dentro de ese carozo está la semilla. Ahora, si nosotros sembramos la semilla, el durazno es el alimento. Dice, pastor, ¿por qué se fue para este punto? Porque comencé a decirte que veamos a Jesús como un sembrador que está en la tierra regando y soltando semilla, pero nosotros no nos podemos quedar mirando la semilla, sino comprender y saber que ahí hay contenidas verdades y que nosotros lo que debemos ver es la cosecha y lo que esa semilla contiene. Entonces Pablo habla y nos dice claramente que lo que tú siembras no es el fruto vestido, no es el fruto completo, y nunca lo que se siembra tiene una similitud física con lo que cosechas. Si usted toma una manzana y la parte al medio está contenida mucha semilla, pero no hay ninguna similitud entre la manzana y la semilla. La semilla es muy pequeña y la manzana es completamente diferente en su textura, en su calidad, en todo, en su colorido. Es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros vemos las Escrituras que de pronto nos habla, no juzguéis, y yo le digo, mire que eso es una semilla, usted tiene que mirar todo lo que contiene esas declaraciones de Cristo. Así que esto que le estoy hablando es muy revelacional y debe comprenderlo en el sentido revelacional de cómo conectarnos y recibir en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros leemos que aquí dice y comienza, no juzguéis para no ser juzgados, y con la misma medida que medís, seremos medidos. Entonces, nosotros lo que tenemos que comprender es que no debemos mirar o observar superficialmente las cosas. Ya de por sí se lo dije que las Escrituras y la palabra no tenemos que leerla como un relato y como una letra, sino comprender que es una semilla que contiene una verdad y yo tengo que descubrir la verdad contenida en esa semilla. Esa es la revelación. Y eso es muy poderoso. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús en la parábola dice que Él es el sembrador
y el terreno son los corazones, donde es sembrada la preciosa semilla de la palabra de Dios. Entonces, Él salió a sembrar esta preciosa semilla y nos habla acerca de cómo nosotros percibimos o deducimos o entendemos las cosas y que estamos utilizando una manera de medir y una manera de ver contaminada. Entonces de pronto nos dice aquí, no juzguéis para no ser juzgado. Y si medís, vas a ser medido con la misma medida. ¿Qué tal no está hablando el Señor? El Señor nos habla de que venimos de un sistema, de un cosmos humano, terrenal, carnal, que está contaminado, que conlleva un sistema de estructuras, de patrones, de forma que viene contaminado. Entonces te dice, no juzguéis de esta manera. Entonces, la manera de ver que estamos teniendo está dañada y contaminada. La manera en la cual vemos las cosas está dañada y contaminada. Tiene obstáculos. Esa manera de ver. Entonces, necesitamos hacer algo porque no podemos seguir con ese proceso, no podemos seguir adelante con esos ojos y con esa manera de interpretar, entender, sacar un juicio, porque la vista tiene un obstáculo y la comprensión está dañada por el sistema. Y te dice, no juzgues y no mires de esa manera. Ahora, es interesante que la Escritura nos dice en el libro de Isaías, proféticamente nos habla las Escrituras. En Isaías proféticamente dice, y hablando acerca del Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, no va a juzgar según la vista de sus ojos y no va a juzgar según lo que escuchan sus oídos. Entonces, hagamos un freno aquí. El Señor Jesús viene hablando y como yo te describía del capítulo 4, capítulo 5, el 6, y de pronto te dice, no juzguéis. Él viene soltando semilla y es el enviado de Dios, el Hijo de Dios a esta tierra. Y nos dice a nosotros, no juzguemos, no actuemos, no funcionemos de esa manera. Porque lo vamos a hacer, va a ser incorrecto, va a ser un juicio incorrecto, vamos a sacar una conclusión incorrecta, vamos a medir de una manera imprecisa, contaminada, vamos a sacar un resultado que va a ser perjudicial. Y dice, no midan así. Pero cuando se refiere a él mismo, él tampoco emplea esa manera. La pregunta sería, ¿nosotros nos creemos superiores a él? Que él mismo dice, yo no actúo de esta manera, y nosotros creemos que podemos seguir funcionando de esa manera, con mentes dañadas, corrompidas, terrenales, vistas que están obstaculizadas, y sacar una medida que está según, a mi parecer, necesitamos producir los cambios. Entonces, esta vista tiene obstáculos que no la dejan ver claramente y debe ser limpiada. Necesitamos limpiar esa vista en el ministerio, que lo podemos leer en Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesús se puso en pie y leyó en el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para esto, dar vista a los ciegos. El Señor vino a limpiarnos la vista. Vino a producir los cambios en nuestra vida y es fundamental. Fíjense que estamos hablando en las primeras horas del ministerio terrenal de Jesús. Así que no es un hecho aislado, es fundamental en el inicio del desarrollo de esta vida, es fundamental producir el cambio
y la sanidad en la vista. La Biblia dice claramente, Él vino a dar vista a los ciegos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿he cambiado o hemos cambiado nuestra forma de ver? Es fácil decirle, hay veces con las leyes, a alguien que fuma, le dice, mirá, vos ahora sos un cristiano, no debes dejar de fumar. Es fácil venir con la ley y decirle a alguien, vos te drogabas y antes estabas dominado por el vicio, no dejes que el vicio te domine, te tiene que dominar el Espíritu Santo, y le hacemos abandonar. Hay cosas que son evidentes, pero nosotros hemos abandonado, le hemos pedido a Dios la sanidad y la vista. Fíjese que habla de una viga. Y dice, ¿querés sacar la basura en el ojo ajeno? Y no te limpiás la vista. Y no te quitas la viga que tenemos. Entonces, tenemos que observar. Por ejemplo, ustedes que me escuchan, pero tal vez otros que no conocen el auditorio nuestro. En el medio de este auditorio hay una viga. Y es interesante que cuando yo predico, veo las personas que se sientan y que están en dirección a querer verme, justo la viga. Y usted tiene que ver cómo se mueven y cómo se mueven para aquí y para allá, pero hay partes de cosas que no pueden ver, que suceden y que una viga no les permite ver. Pero la viga está puesta entre esa persona y yo que estoy predicando. Pero aquí la Biblia habla de una viga en el ojo. Es una imposibilidad. Y una viga en el ojo, quiero decirte algo. No es que te la podés autosanar o autoquitar. No se puede autolimpiar. Una viga no me la saco yo solo. Por eso el Señor Jesús, cuando se pone en pie, dice, me ha enviado. Yo creo en la sanidad de ciego físico, pero también creo y tengo muy claro que lo que escribe la Biblia no tiene que ver solamente con lo físico material, sino con las cosas del Espíritu. Y esto no es tornarme metafísica ni nada de esas cosas, sino traer revelación de que nosotros necesitamos la vista desde los ojos del Espíritu. Si la Biblia me dice que el enviado de Dios no funciona, no se rige, no maneja según lo que ven los ojos, entonces yo tengo que ser como Él. Y yo debo imitarlo a Él. Él es el estándar, Él es la medida, Él es el modelo a seguir. Entonces, yo tengo que operar como operaba el Señor Jesús. Los discípulos van de camino, ven un hombre ciego y le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó, sus padres? Porque ellos veían y sacaban una conclusión. ¿Desde dónde? Desde todo lo contaminado, desde el sistema, desde el cosmos terrenal, humano, ven al ciego y hablan referente a eso. Ahora, esto no puede, como dije antes, ser una autoextracción. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, el versículo 1 en adelante dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y mire lo que dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En oscuridad usted no puede trabajar.
Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, imaginemos una persona ciega física. Una persona que tiene imposibilitada la vista natural. Usted le dice, hay un sol resplandeciente, hay nube, está nublado. No ve ni el sol resplandeciente, ni cuando está gris, ni cuando está nublado. Él no ve ni la plenitud ni la mitad, no ve nada, porque está completamente bloqueado. Así que cuando el Señor habla, luz soy al mundo, necesitamos ser sanados para recibir esa luz. Dicho esto, mire lo que hace. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Muchos hicieron un show haciendo el show de salivar en el piso. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces se lavó y regresó ¿cómo? Viendo. Déjeme tomar esta historia, pero sin salirnos de Mateo 7, porque estamos hablando de la manera de ver, de la manera de medir y de la manera que le queremos sacar la paja en el ojo ajeno cargando una viga en el nuestro. Y no identificando que hay imposibilidades, obstáculos que necesitan ser quitados y que no somos autolimpiados. No somos que nos autoquitamos la viga. Necesitamos. Entonces, de pronto vamos aquí a este relato de un ciego físico. Pero si no fuera ciego, si fuera una persona que ve en lo natural a cualquiera de nosotros que estamos con vista, si alguien hace lodo en tierra y nos pone en los ojos, de seguro, mientras tengamos el barro, vamos a quedar bloqueados físicamente. Nos va a dañar la vista por completo. Nos va a obstaculizar el mirar. Este hombre era ciego ya físico, pero estoy diciendo, en el caso que tenga vista, ponerle barro en los ojos, lo haría imposible también. ¿Qué está haciendo Jesús? No es que el lodo le sanó, lo está haciendo doblemente ciego. Ciego físico y ciego en el ámbito del espíritu. Está doblemente tapado esos ojos porque le untó y le llenó toda la superficie de su ojo de lodo. Así que era indiferente si veía o no veía porque estaba completamente tapado. Pero ¿qué dice en la Escritura, en Juan? Que el Señor lo envía a lavarse al Siloé, al estanque. El estanque es un recipiente de agua. El agua es una figura de la palabra. ¿Cómo este hombre vuelve viendo? Porque se lavó en el Siloé. ¿Y qué quiere decir Siloé? Si nosotros leemos en el versículo 7, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido la palabra Siloé es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo él vio? Es que fue a las aguas de ese enviado que porta las aguas. Es donde necesitas lavarte para poder ver en las dos esferas, en lo físico y en lo espiritual. Necesitas ir a aquel que carga el agua de la palabra de Dios, a tu enviado. Y tu enviado va a lavar esa vista y va a lavarte esos ojos por la palabra, no por un sistema humano. No por una comprensión terrenal, sino por la palabra que porta el enviado.
porque el estanque cargaba el agua. Y el estanque se llama Siloé, y Siloé se quiere decir enviado. Necesitas ir a tu enviado, y que tu enviado, por la palabra que está en él, limpie tus ojos, tu manera de ver, de medir, y todo sea cambiado y transicionado. Es fundamental, porque nadie se puede quitar la viga del ojo. En realidad es una expresión de una expresión exagerada, exuberante. En realidad, si tendríamos una viga en el ojo, estamos bloqueados totalmente y es muy difícil ingresar a una vida. Lo que está diciendo es un obstáculo total. En otras palabras, si funcionamos, si operamos con los sentidos humanos, no importa de qué familia venís, de qué provincia venís, en dónde te criaste, cuáles fueron las influencias en tu vida. No importa la que sean, buenas, malas, en un hogar cristiano, no cristiano. Si estás funcionando en lo terrenal, estás con viga, estás ciego totalmente y necesitas lavarte en las aguas del enviado de Dios, del hombre de Dios, de un estanque que porte palabra y quite toda ceguera para empezar a ver. Porque lo único que vas a ver, si mirás capítulo 7, será una literatura escrita y vas a ver lo escrito como alguien que mira un campo sembrado con semilla, nunca ve la cosecha. Nunca ve el producto, nunca ve el resultado. Por eso te hablé del carozo y del fruto. Porque es la posición de una vista. Dice, yo no lo entendí esto en la Biblia. No, porque miraste la semilla, no viste la cosecha. Y si ves la palabra de Dios y ves la semilla y no ves la cosecha y no ves el contenido, ¿sabés lo que vas a hacer? Porque no, ustedes fíjense cómo va el relato literario, escritural. Mirad bien cómo juzgáis. No juzguéis a nadie ni midáis. No querés sacar la paja del ojo ajeno y de pronto salta a cerdo comiendo perla. ¿Qué es esto? Estábamos hablando de juicio, de ver, de pensar o sacar un juicio sobre el otro equívocamente y de pronto nos habla de perla tirándole a los cerdos. Sí, porque si no tenés la revelación y si ves la palabra solamente en la posición de semilla y no le ves el fruto, vas a cometer el grave error de tirarle las perlas a los cerdos. Le vas a tirar las cosas más preciosas porque nunca las identificaste, porque está funcionando con una vista y una mente terrenal. ¿Sabe lo que dice el proverbio? Háblale al sabio y aumentará el saber. Pero si le hablas al necio, en el capítulo 9 de Proverbios, dice que se va a volver en contra tuyo. Y aunque al necio le hables palabras suaves, dice que son como espinas hincadas. Es como que le da más bronca todavía. En otras palabras, si no estás teniendo la luz y no te lavaste, podrás sembrar y vas a tirar perla y los cerdos se van a dar vuelta y te van a querer comer. Y vas a ser presa de los cerdos. Necesitamos encontrar a nuestro enviado. Necesitamos ir al estanque y limpiarnos de toda ceguera que traemos y cargamos de esta vida. En el versículo 7, no lo lea como que termina un relato, no, léalo completo. En el versículo 7 de pronto salta y dice, de Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es casualidad que te dice pedid y se os dará. Si no estás viendo lo que tienes que ver. Si estás en una posición humana, con criterios humanos y una cultura humana, necesitas ser limpiado. Necesitas que el lodo sea quitado de tus ojos. Necesitas que comiences a percibir las cosas desde lo contenido espiritual.
Necesitas que este sea tu día. Porque si el Hijo de Dios, el enviado, no funcionó, no actuó, ni con criterio, ni con una vista, ni midió como medimos nosotros, ¿por qué nosotros creemos que vamos a hacer las cosas bien, viendo, juzgando y midiendo con métodos o centímetros o vista contaminada e incorrecta? Necesitamos comenzar a traer el cambio en nuestra vida, la transición completa en todo nuestro ser, para que todo sea transicionado. Si no, podemos cometer al error que tomar las cosas sagradas, celestiales, las cosas eternas, las cosas divinas y desperdiciarla. La palabra hollar quiere decir pisotear. Y para un cerdo, una perla no es alimento. Para un cerdo, una perla no es algo valoroso, de valor. Un cerdo no comprende, ni lo percibe, ni le beneficia. Y si nosotros no estamos percibiendo, entendiendo, revelando correctamente las cosas, vamos a actuar y operar con una manera completamente contraria. Podemos cometer el gravísimo error de tomar las cosas de altísimo valor, las cosas más sagradas, y tirárselas a los cerdos. Puede ser que comencemos a hacer algo tan terrible de que estamos tomando pan y dándoselo a quien no debe. El Señor Jesús utilizó dos expresiones. Una mujer sirofenicia que se acercó a él y le pidió que sanara a su hija. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y la trató de perro. Pero lo que él estaba teniendo es vista de lo glorioso y lo santo que le pertenecía el pan a los hijos. La mujer en su posición dijo, no me des el pan entero, pero con la migaja yo subsisto. Y el Señor habló de la fe de aquella mujer, de cómo aquella mujer pudo ver y entender de una manera gloriosa las cosas. El principio es, si no limpiamos la visión, si no limpiamos la manera de ver, si no quitamos la viga de nuestros ojos, si no abandonamos el sistema humano, terrenal y seguimos funcionando, si no se produce el arrepentimiento, porque Jesús comienza hablando acerca del ministerio terrenal cuando él escucha que Juan el Bautista es encarcelado y comienza su ministerio, dice que él comenzó a hablar, arrepentíos y convertíos. En el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, de tierra de Zabulón y Neftalí. Y comienza su ministerio. Y fíjese lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, cambio de manera de pensar, transformación,
O sea, es fácil decirle a alguien, como dije antes, que de pronto lleva un cigarrillo a su mano y le dice, esto lo tenés que abandonar. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos tomando arrepentimiento de obras muertas en nuestro interior? Estamos tomando arrepentimiento porque habla arrepentidos porque el reino de los cielos. En otras palabras, no se accede a ese reino si no opera el arrepentimiento. Si no hay un cambio de mente. Un día acepté a Jesús. Sí, yo también. Pero luego necesito la regeneración. Luego necesito la transformación. Luego necesito los cambios en mi vida. Bueno, pero ya pasó mucho tiempo y ya me doy cuenta que no cambio más. No, necesitamos arrepentimiento. Y necesitamos, la manera es que a través del agua, del enviado, yo puedo ver y tener la luz para darme cuenta en cómo están las cosas. Si no hay agua, si no hay ojos limpios, si no hay ojos que están viendo, vamos a operar con la viga, con los juicios humanos y con los sistemas terrenales. Y vamos a pisotear lo santo. Eso sería el resultado. Así que esta es una mañana para que decidas. O vas a correr el peligro de pisotear las cosas celestiales. Y no es para meter miedo. No, te estoy mostrando el resultado, la causa y el efecto, la consecuencia. No es para meterte miedo, es para decir, necesitas en esta hora traer este orden de principio y estas revelaciones. ¿Cómo el ciego comenzó a ver? Porque se lavó en las aguas del estanque, en las aguas del enviado. ¿Cómo vos y yo vamos a ver? Lavándonos en el hombre que Dios ha enviado a nuestra vida. El hombre de Dios que ha sido enviado, que carga el agua dentro de sí. Y yo comenzar a ver lo que antes no veía. Y comenzar a juzgar como Dios juzga y no según mi parecer. Porque así dice Isaías, Él no va a juzgar según lo que a Él le parezca, ni según cuánto Él fue afectado, porque a veces juzgamos con el prejuicio que me hicieron a mí. No debemos juzgar de esa manera. Debemos traer el juicio, el orden de las cosas con la luz. Si no, vamos a ver la semilla y nunca veremos los frutos. Vamos a ver un campo regado de semillas, pero nunca veremos la cosecha. ¿Sabe lo que dice Timoteo? Que el labrador, para participar los frutos, debe esperar con paciencia. Ese es otro resultado. Si quieres disfrutar de los frutos, lo segundo debes tener paciencia. Necesitas el proceso de entender, recibir, ir al enviado, limpiarte, arrepentimiento, entrar en el reino de Dios y ser partícipe de los frutos. Esto es glorioso. No te pierdas. No estés pisando perla, sino disfrutando y comiendo los manjares del cielo para ti y toda tu familia. Cierra tus ojos allí en tu lugar, en casa, donde estés. Tómate este tiempo personal, este tiempo individual y descubre que si has estado mirando, juzgando, sacando una conclusión desde una vista contaminada, desde una mente contaminada, desde un oído que no ha sido circuncidado, vas a producir unos resultados equívocos, unos resultados erróneos, unos resultados contradictorios para ti. Este es el día para que te laves en el agua de la palabra de Dios. Padre, en esta mañana es una buena oportunidad para que tome lugar el arrepentimiento, Señor.
Nacemos una vez, como lo dije en la semana, pero necesitamos, como el sacerdote, ir al lavacro de bronce, donde se mira en el espejo y se lava en el agua de la palabra y observa las inmundicias que se han ligado y que se han pegado al transitar carnal y necesitan ser limpiados por el agua de la palabra. Necesitamos mirarnos en las Escrituras, no mirarnos en la cultura, no mirarlo en la opinión social, mirarnos a la luz de la palabra de Dios. Esta es la mañana para que vayas al lavacro de las aguas de las Escrituras y te veas. Y veas si hay cosas que no estaban alineadas, que habían contaminado tu cuerpo y que necesitaban ser limpiadas, lavadas. Esta es la mañana gloriosa para que la sangre preciosa de Cristo produzca la metanoia completa en tu vida, la transformación total, el cambio completo que necesitas, que sea efectuado en tu vida, para que comiences a ver lo que no veías. Os ruego que en esta hora tome lugar y que en este día, así como el ciego volvió del estanque, volvió del enviado viendo, esta sea una mañana donde vuelvas a las tareas cotidianas y a tu vida y a otras cosas que tengas por delante, viendo claramente, donde no hay más obstáculos y donde tus ojos han sido lavados en el Siloé, en las aguas de tu enviado. Declaro misericordia, gracia y paz sean abundantemente sobre tu vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.